Estamos viviendo una crisis climática y ambiental de proporciones planetarias, a la que nos ha llevado el consumo excesivo de hidrocarburos y otras sustancias que nos han permitido desarrollar una civilización exitosa en el planeta, pero que tiene sus limitaciones y que tenemos que enfrentarlas y tenemos que saber que en algún momento vamos a tener que tomar decisiones con respecto a esta realidad. Me empecé a interesar por estos temas desde muy pequeño, viendo la serie Cosmos de Carl Sagan, donde ya se planteaban estos problemas que había en el planeta y cómo teníamos que enfrentarlos en el futuro. Han sido varias décadas de conocimiento y de información con respecto a estos temas. Ahora soy padre de familia, tengo 2 niños, vivimos en Medellín y vivimos toda esta realidad permanentemente también con ellos. Y para mí el poder explicarles a ellos la situación, el ver cómo responden y cómo la educación a través del proceso de formación de los hijos ayuda a entender cómo podemos cambiar y cómo podemos ser personas distintas a las que podemos enfrentar en el día a día y la realidad de lo que estamos viviendo. Aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo, de solucionar un problema que nos afecta a todos y de los cuales ya estamos viendo las repercusiones en este momento. Yo soy Julio Cañón, soy profesor de la Universidad de Antioquia, ingeniero civil e hidrólogo de profesión. La pregunta es entonces, si supiéramos que tenemos la posibilidad de cambiar el destino de este planeta, cada uno de nosotros, ¿qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer o a dejar de hacer para lograr vivir una vida plena, como la que queremos, pero en un planeta que está en una condición saludable? En esta clase vamos a hablar acerca de la crisis climática y ambiental que estamos enfrentando como sociedad planetaria. Vamos a hablar algunas de las causas, consecuencias de esa crisis, el por qué no hemos tomado las medidas en estos últimos años y qué podemos hacer para mitigar los efectos de la crisis. Inicialmente vamos a hablar del planeta Tierra, cómo lo entendemos hoy, qué hemos aprendido nosotros acerca de este tal vez el más complejo sistema que conocemos, el sistema terrestre, que lo podemos interpretar como una serie de capas, una sobre otra, que interactúan con una serie enorme de componentes y que de alguna manera tiene una historia, una única historia que la ha traído desde que se formó hasta hoy, en el que nosotros como humanos estamos presentes. Vamos a hablar de las 2 fuentes principales de energía que tiene nuestro sistema terrestre. La primera es la fuente interna. El planeta Tierra en su formación tiene un núcleo que tiene una alta presión y temperatura y una radiación intensa que hace que se pueda generar todo el movimiento de la corteza terrestre y que ha ocurrido durante millones de años transformando los continentes y moviéndolos de un lado para otro durante 4.500 millones de años. Este es el proceso de formación interno de la Tierra y donde se soportan todas las demás capas que hacen parte de este sistema. La otra gran fuente de energía proviene del Sol. El Sol y la Luna, en su interacción, generan los ciclos de rotación, traslación, estaciones que tiene nuestro planeta, pero más importante que todo ello es que el Sol proporciona la radiación incidente que alimenta todos los procesos que ocurren en el planeta Tierra en la superficie. Las otras capas que componen este sistema incluyen la hidrosfera, que está compuesta por los océanos, ríos, lagos y todos los fenómenos que tienen que ver con el ciclo hidrológico, y tenemos la atmósfera, en donde se encuentran otro tipo de gases, como por ejemplo el gas carbónico, el oxígeno, el nitrógeno, y que conforman la superficie muy fina sobre este planeta. Esas capas interactúan también con el Sol. El núcleo de la Tierra genera un campo magnético que desvía la radiación intensa del Sol y permite que tengamos una atmósfera activa. Parte de la radiación solar, que es de alta energía, una energía libre, es recibida por la superficie del planeta y es transformada o utilizada por el aire y el agua para generar una distribución de corrientes que mueven y distribuyen el calor desde los trópicos hacia los polos, generando todo el sistema de circulación terrestre, oceánica y atmosférica que conocemos nosotros. Es un gran consumo de energía que lo proporciona el Sol. Y sobre esa capa, emergente como una propiedad de este sistema complejo, aparece la vida,
hasta donde sabemos es el único planeta que la tiene, y la vida es una organización completa, es una estructura disipativa muy importante que ha transformado a lo largo de su historia la atmósfera terrestre. La atmósfera original de la Tierra tenía una gran cantidad de gas carbónico, y fue la vida a través de la fotosíntesis la que redujo prácticamente a cero la existencia de ese CO2 en la atmósfera e incrementó la proporción de oxígeno que hay en este momento, que es del 20%. ¿Dónde quedó todo ese CO2 que estaba antes en la atmósfera? Quedó almacenado en la biomasa de esa vida que nosotros tenemos en el planeta, en los sedimentos y en los estratos rocosos de los fondos marinos. Ahí estaba acumulado ese CO2 o ese carbono que finalmente se extrajo de la atmósfera. Y la vida, como le decía, es altamente organizada, tiene unos ecosistemas que en sí mismos son también un producto de esta radiación solar, es la degradación de la energía hasta su mínima expresión, y nosotros como humanos, hacemos parte de estos ecosistemas. Nuestra vida es otra propiedad emergente del sistema terrestre, y en este momento, los seres humanos que han estado moviéndose en este planeta en los últimos millones de años, hemos transformado ampliamente el flujo de materia y energía que ocurre en nuestro planeta. Si no fuera por nosotros, por ejemplo, en la actualidad no existiría flujos de materia entre los continentes, por ejemplo. Nosotros los seres humanos hemos transformado esos flujos. Tenemos la capacidad como especie, y la hemos construido a lo largo de los años en este proceso evolutivo, de transformar esos ciclos de energía y de materia, de utilizar la energía almacenada en los estratos rocosos y en toda esa biomasa que durante millones de años se acumuló en el carbono y en el petróleo, y la hemos extraído para generar la energía que necesitamos en nuestra civilización. Y este es el momento en el que nos encontramos ahora. La Tierra como sistema complejo tiene una historia, una única historia, de la que nosotros hacemos parte justo en este momento. Y en ese proceso de ciclos de realimentación positiva y negativa, que de alguna manera han estabilizado o han muestro el equilibrio de este planeta tan complejo, lo que podemos decir con claridad es lo siguiente: la Tierra aprovecha la luz del Sol para generar estructuras muy complejas, entre ellas las ciudades nuestras, que también tienen su metabolismo y tienen un enorme impacto en la logística de la distribución de los flujos de materia y energía. Y producimos un desecho. En general, los desechos que produce la Tierra son asimilables por el mismo planeta, pero nosotros los humanos hemos alcanzado un grado de desarrollo y de tecnología y de producción que hace que nuestros desechos sean poco asimilables en el planeta. Por ejemplo, los plásticos, que también hacen parte de esta crisis. Entonces, ¿cuál es el estado actual de lo que conocemos? Los seres humanos estamos aquí presentes hace un par de millones de años, y en los últimos 200 años hemos tenido un impacto globalizado sobre el planeta. Hemos cambiado totalmente los flujos de materia y energía, y en este momento consumimos más energía de la que el planeta nos puede suministrar de forma natural, y producimos más desechos de los que el planeta puede asimilar. Esa es la situación actual en la que nos encontramos. ¿Cuál es esa fuente de energía? Básicamente los hidrocarburos. Y los hidrocarburos en este momento dominan la economía de los países. Un 70% de nuestra economía o más está dominada por productos derivados de los hidrocarburos. Y el mensaje que tenemos en este momento ante la crisis climática, el exceso de CO2 que estamos incorporando en una atmósfera que no lo conocía desde hace millones de años, está generando una alteración de los límites que tiene nuestro planeta. Hemos empezado a identificar que efectivamente no es totalmente posible utilizar ad infinitum estos recursos. Vamos a tener que enfrentarnos a la realidad de que tenemos limitaciones en los recursos del agua, el suelo, el aire, la energía, la biosfera, los nutrientes y sus ciclos, como el ciclo del fósforo, del nitrógeno, que también se han visto alterados en los últimos 200 años. Toda esta información ha sido posible gracias a que tenemos instrumentos que nos permiten medir el estado del planeta. Toda esta información científica que hemos podido recabar, tanto de lo que vemos en el clima actual, como lo que hemos podido identificar a lo largo de la historia en los estratos rocosos. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué, si tenemos toda esta información desde hace varias décadas, de hecho hemos estado alertando sobre la naturaleza de esta crisis desde hace por lo menos 5 o 6 décadas con claridad, a pesar de esos esfuerzos todavía ha sido difícil para nosotros como especie asimilarlo?
En este momento los científicos plantean estos límites que tiene el planeta. En los años 70 se habló de los límites al crecimiento y se hizo toda una serie de experimentos y de trabajos científicos tratando de ver hacia dónde iba la humanidad, esta humanidad nuestra, una humanidad capitalizada, una humanidad liberal que de alguna manera había alcanzado un grado de democracia sobre todo el mundo, pero que tenía ese propósito del crecimiento continuo, de la producción continua. Y bajo esos escenarios, básicamente, ya se planteaba lo que podía suceder en el futuro. En los límites que estamos analizando ahora, por ejemplo, está el uso del suelo, está el límite en el uso del agua, la contaminación de los recursos hídricos, la contaminación del aire que la vivimos en todas las ciudades del mundo, cada vez con más presión, y la limitación también porque al quitarle espacio con nuestras ciudades, nuestras carreteras y toda nuestra infraestructura a todos los demás ecosistemas del planeta, estamos limitando la posibilidad de que se desarrollen de la manera plena en la que deberían estar desarrollándose estos ecosistemas. Entonces, hemos llegado a un punto en el que nos planteamos la necesidad, primero, de no sobrepasar los límites de estos ecosistemas, y segundo, de todas maneras, de responder con justicia a todas las personas que necesitan los recursos para sobrevivir. Estamos hablando entonces de una especie de franja justa de acción humana en donde le damos prelación a responder a las necesidades de todos los seres humanos que en este momento habitan el planeta, pero también reconociendo que no podemos sobrepasar esos límites planetarios que ya están algunos de ellos llegando o ya han sido sobrepasados incluso en sus capacidades. Y decíamos entonces, ¿por qué no hemos hallado todavía una respuesta? ¿Por qué seguimos en una especie de inacción que no es del todo clara, no es del todo favorable? Incluso si tenemos en cuenta que en los últimos años de nuestro desarrollo, en vez de reducir el consumo de los hidrocarburos, lo hemos aumentado. Sabiendo que deberíamos estar en una plena reducción de su uso, seguimos aumentando su consumo. ¿Por qué? Existen diferentes teorías, existen diferentes aproximaciones a esta razón. Y lo que se ha encontrado, lo que podemos entender acerca de nuestra naturaleza, es que también somos un sistema muy complejo, así como lo es la Tierra, la humanidad es un sistema complejo. Es un sistema que hoy en día está globalizado, que no tiene redundancias, es decir, que se comporta prácticamente como una sola civilización, y que está afectado por algunas características de los individuos, como nosotros, que somos individuos, tenemos algunas características que nos restringen el entendimiento de la complejidad del problema, pero también existen elementos institucionales y culturales que están evitando que tomemos una decisión y que podamos cambiar de una manera radical y oportuna nuestros hábitos de consumo y nuestra forma de vivir en este planeta. Respecto a los individuos, hemos descubierto que cuando tenemos la posibilidad de elegir, que esto es muy importante, es decir, no estamos hablando de toda esa población humana, de la cual la mayoría es muy desigual en términos de ingresos y acceso a estos recursos, pero estamos hablando de aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de tener estos recursos a la disposición. ¿Por qué no tomamos decisión para cambiar nuestros hábitos? Hemos encontrado que, primero, para nosotros es muy difícil captar la complejidad. Pensamos de una manera más simplificada la realidad. Segundo, tenemos ideologías muy claras, muy definidas desde que estamos formados en la familia y luego en el colegio, etc. Es muy difícil que cambiemos nuestras formas de pensar y nos adoptamos a ciertas ideologías. Tampoco somos capaces de adaptarnos al riesgo, no podemos ver el riesgo con claridad en lo que hacemos y preferimos los incentivos inmediatos a pensar en las consecuencias a largo plazo. Este tipo de situaciones hacen parte de lo que nosotros como individuos tenemos como limitaciones para entender y manifestarnos en esta crisis. Pero también las instituciones, por ejemplo, los gobiernos o las empresas, tienen sus propios objetivos que dificultan que puedan tomar acciones determinadas en favor de una sostenibilidad planetaria. Ellos tienen los objetivos de producción, de ganancias, de tener empleos, de salarios, etcétera, que dificultan que uno pueda, en algunos contextos, cambiar el rumbo de las instituciones. Y tenemos finalmente la cultura, el statu quo, la forma como normalmente vivimos, el orden social establecido. Es difícil, el orden social lo hemos establecido durante décadas para poder llegar a entender y poder socializar en un estado, en una comunidad. Y esas reglas de la sociedad, esa cultura,
no se cambia fácilmente, puede generar un trauma social. Y para lograr esos cambios desde la política, a veces podemos hacer reformas dentro del sistema, por ejemplo, en este caso el sistema capitalista, lo que es relativamente posible, pero se puede demorar varias décadas. Hay otros que toman movimientos más radicales y quieren cambiar toda la estructura desde el principio, y eso hace que sea también muy difícil que se puedan tomar en serio algunas de esas posturas, y otros de ellos son reaccionarios al cambio. No lo quieren cambiar porque obviamente favorece algunos intereses. Entonces, básicamente como conclusión de ese por qué podemos decir que la sociedad humana como sistema es muy masiva, muy inercial y no puede cambiar fácilmente sus derroteros o sus caminos, aún sabiendo que vamos a enfrentarnos a una crisis que puede poner en riesgo ese mismo sistema. Y de alguna manera lo que los científicos ahora plantean es que por todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que se ha desarrollado a lo largo de estas últimas décadas, la humanidad parece que ha seguido el camino que se tenía como previsto, era la tendencia. Es decir, que seguimos la tendencia en el escenario en el que vamos a llegar posiblemente a un colapso. Esa es la realidad que podemos enfrentar en este momento. Y puede ser muy rápido. Hemos visto en la naturaleza misma de este planeta complejo que cuando se superan ciertos umbrales, las respuestas pueden ser casi que inmediatas. Y los cambios pueden ser, pues, en el caso de este colapso, supremamente catastróficos y traumáticos. Pero todavía tenemos algunas opciones dentro de esta pequeña ventana de actuación que podemos tener para actuar ante la crisis ambiental y climática. ¿Qué podemos hacer? Tenemos a nuestra disposición una serie de oportunidades tecnológicas, pero también, obviamente, de cambios de hábitos personales en esta cultura. Dentro de las opciones tecnológicas que podrían reducir o mitigar rápidamente el impacto de los gases que estamos emitiendo en la atmósfera, está, por ejemplo, evitar el desperdicio de comida. Imaginemos esto. Cuando pensamos que nosotros como individuos no tenemos nada que hacer, que posiblemente son los gobiernos los que deben decirnos cómo actuar y que nosotros debemos responder a las políticas o a las normas, a los incentivos o a los impuestos que nos impongan desde los gobiernos. Lo que han descubierto los científicos en términos del balance posible y las mejoras que podemos tener en este sistema, la primera opción es evitar el desperdicio de comida, desde la producción, el transporte, el consumo y la disposición final de esa comida. Es algo que está en nuestras manos hacerlo. Lo segundo, dentro de ese mismo rubro, es comer más vegetales, dietas más ricas en vegetales, es decir, evitar las carnes. ¿Por qué? Porque realmente la producción de carne, primero, ocupa mucho espacio y mucho territorio que es fértil y que podría utilizarse para sembrar muchos cultivos que podrían alimentar mucho más a la población. Y segundo, están produciendo gases también de efecto invernadero como el metano, que de alguna manera hay que controlar. Entonces, esas son las dos primeras medidas. También la transformación de los sistemas de producción de energía, es decir, pasar de la energía basada en hidrocarburos y en carbón a energía eólica, energía mareomotriz, energía solar, energía nuclear, que pueden ser alternativas que en el corto plazo podrían cambiar y alterar el uso que tenemos en este momento de los combustibles. Pero no solamente para la energía que consumimos en nuestros hogares o en las ciudades en general, sino también la del transporte. Casi que el mayor rubro de utilización de los hidrocarburos está en el sector del transporte. Así que hay que cambiar también alternativas de transporte masivo de la gente con sistemas basados en otras fuentes de energía. Y pues, aunque se han logrado ciertos avances, todavía estamos lejos de alcanzar una transición completa en estos esquemas de producción de energía. También está el empoderamiento de la mujer, en el entendimiento de que mientras la mujer pueda desarrollarse plenamente también en sus proyectos de vida, eventualmente eso va a significar también un efecto en la población humana. Hoy sabemos que seguimos incrementando nuestra población, pero la realidad es que estamos llegando a una especie de zona por debajo del reemplazo que debería tener de 2.1, por ejemplo, de habitantes en la tasa de crecimiento. Estamos llegando a una tasa de reemplazo un poquito menor, es decir, que la humanidad va a llegar a un punto de mayor, un pico, y luego va a empezar a decrecer. Esto es lo que se piensa que va a suceder hacia el final de este siglo. Pero en principio sigue creciendo la población y tenemos que responder a esas necesidades. Como vemos, estas tecnologías están a nuestro alcance. Son tecnologías que se pueden emplear en nuestras ciudades
por ejemplo, la transformación de la refrigeración, que es otro gran elemento que afecta el uso de la energía en todo el planeta, está dentro de nuestro alcance. ¿Cuál es el problema? El problema es que enfrentamos también un dilema ético, y ese también es un punto clave de esta discusión. Tenemos que pasar de la ética del liberalismo, que nos dice que podemos hacer y dejar hacer todo lo que queramos y toleremos mientras no nos afectemos unos a otros, a pasar a una ética en la que tenemos que decir que vivimos y dejamos vivir también, no solamente a los humanos como nosotros que viven y son nuestros congéneres en este momento en el planeta, sino también con las generaciones que vienen y también con los ecosistemas, con la biosfera de la cual dependemos. Ese es el cambio ético que debemos plantearnos. Por ejemplo, el dejar de comer carne es un imperativo ético para esta sociedad. El dejar de consumir elementos superfluos, el plástico, por ejemplo, evitando el uso del plástico, hacemos un gran impacto a la sociedad. Pero no tomamos medidas, todavía no tomamos decisión. Y ese es el punto crítico de lo que estamos discutiendo y que queremos transmitir en esta clase. ¿Por qué todavía, sabiendo que esas medidas benefician a toda la humanidad, no tomamos todavía partido para cambiar la situación? Desde luego que se han planteado otras alternativas. El plan B. El plan B es un desarrollo tecnológico de geoingeniería que se ha planteado como una estrategia para limitar o mitigar los impactos mientras seguimos tratando de disminuir el uso de los hidrocarburos. ¿Cuál es el plan B? Básicamente, está basado en dos estrategias. La primera es tratar de extraer el gas carbónico que se encuentra en la atmósfera utilizando algunas tecnologías como filtros, infraestructura dentro de esos filtros. Otra es tratando de sembrar hierro en los océanos, es decir, hacer cultivos de fitoplancton en el océano para que se genere fotosíntesis y capture el CO2 de la atmósfera y eventualmente lo puedan asimilar o lo puedan poner, digamos, en los estratos rocosos debajo en el fondo marino. Y existe también la posibilidad de reducir el impacto de la radiación solar incidente, es decir, sembrar nubes en la estratosfera del planeta con óxidos de sulfato, por ejemplo, para producir nubes que son relativamente estables y que reflejen la luz solar y que no llegue a la superficie del planeta. Ese efecto puede generar también lluvias ácidas que afectan el territorio, pueden reducir la precipitación y pueden tener una cantidad de impactos que no nos imaginamos. El problema de estas soluciones del plan B es que son de un solo propósito, en un planeta que es complejo, es decir, en un planeta que puede asimilarlas de muchas maneras posibles. El segundo problema que tienen estas tecnologías es lo que llamamos el conflicto moral o el problema moral, y es que al dejar que sean estas tecnologías las que resuelvan momentáneamente el problema, nosotros no tomamos medidas en lo que debemos hacer, que es reducir nuestros consumos y evitar el uso de los hidrocarburos. Ese es el problema realmente, el conflicto moral que representan estas estrategias de geoingeniería. Y adicionalmente otro, y es que si eventualmente dejamos de operar con esas tecnologías, en el caso de que las utilicemos, el problema sería mucho mayor, porque la reincidencia con un CO2 incrementado sería terrible para el planeta. En este momento esta es la situación entonces en la que estamos. Tenemos mucha gente trabajando, tratando de buscar estas alternativas tecnológicas que nos permitan mantener un estilo de vida como el que tenemos hasta el momento. Un estilo de vida que está basado principalmente en el concepto de las democracias, porque casi todo el planeta es democrático en realidad. Está basado en un liberalismo económico en el que prácticamente favorecemos el consumo masivo de bienes y servicios y eso requiere una producción y un uso de energía extraordinario. Y tercero, es una sociedad muy desigual, en donde el 1 o el 2% de la población tiene acceso realmente a todos estos recursos y el resto de la población sobrevive. Esto pasa entre países, hay países que tienen un desarrollo y un uso de energía enorme y de materia, como por ejemplo Estados Unidos y China, y hay otros países como los nuestros, como Colombia o en Sudamérica o en África, que tienen un consumo muy bajo, pero que tienen un impacto también muy grande en la producción de desperdicios en general en el planeta. Así que la respuesta no es solamente en el sentido de una sola sociedad, es difícil llegar a una gobernanza planetaria, pero se están identificando pasos para tratar de entender cómo podemos trabajar conjuntamente con esa ética de que todos debemos tener bienestar en este planeta, no solamente los humanos, sino también la biosfera y los ecosistemas que habitan también con nosotros este planeta. Y que de alguna manera tenemos que reducir nosotros, los que tenemos privilegios, todos los que estamos aquí, de hecho los que estamos viendo seguramente esta clase,
tenemos el privilegio de los recursos y podemos tomar decisiones personales que limitan ese impacto y que reducen, culturalmente podrían convertirse en una nueva forma de vivir la vida en este planeta. Esta es entonces la situación en la que estamos, un planeta que históricamente ha logrado esta complejidad a lo largo de 4.500 millones de años, una especie tecnológica, que es la especie humana, que ha logrado transformar, emerger como un elemento constitutivo de este sistema, que es más complejo aún, y con toda su logística ha empezado a utilizar grandes cantidades de energía y de recursos y producir desperdicios que no se pueden desechar fácilmente. Tenemos este conocimiento desde hace muchas décadas y no hemos sido capaces todavía de tomar acciones concretas, principalmente porque tenemos limitaciones como individuos, como sociedades y como instituciones que nos han impedido actuar de una manera mucho más fluida, mucho más rápida para enfrentar esta crisis. Hay tecnologías que nos pueden ayudar y desde luego que se está trabajando fuertemente para lograrlo, pero realmente ese sueño que tiene la humanidad de que la tecnología la va a salvar de estas crisis puede que no sea cierto. Puede que en este momento hayamos también llegado a un punto de tope en el que la tecnología no sea suficientemente rápida para dar cuenta de los cambios que estamos enfrentando. Y por lo tanto nos enfrentamos finalmente a ese dilema, y la razón de por qué en esta mesa ustedes ven que hay aquí una balanza y está el planeta, porque realmente el objetivo y el mensaje que queremos dejar con esta clase no es que estas cosas no sean conocidas, esto ya se sabe, todo lo que hemos dicho acá lo sabemos muy claramente, pero el mensaje de la clase es: tenemos que tomar una decisión ahora. Esta balanza representa ese equilibrio de las cosas, esa posibilidad de decidir que tenemos todavía en esta ventana pequeña que nos da todavía el proceso, digamos, del cambio que estamos experimentando. La palabra crisis significa opción en su origen, es decir, la crisis o las crisis están ahí para que uno tome decisiones y cambie sus formas de proceder. Entonces la balanza aquí lo que representa es cada uno de nosotros que tiene que tomar decisiones, y esa es la vida realmente de los seres humanos es esa, tomar decisiones respecto a lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para proteger la vida en este planeta. No significa vivir una vida restringida, sufrida, ese no es el objetivo y no es lo que esperaríamos tener acá. El propósito de todas maneras es convertir esos elementos que a veces consideramos importantes y que posiblemente los hemos dejado de lado. Recuerdo cuando era niño que a nosotros nos criaron con una tríada de lo que debíamos hacer en la vida. Una era, bueno, sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Unos años después apareció otra que era más consumista, que era la de tener casa, carro y beca. Era como más en términos de lo que podíamos llegar a alcanzar en términos materiales. Hoy en día, conociendo esta situación en la que nos encontramos de un consumo exacerbado, en el que deberíamos tener un poquito más de frugalidad, de conciencia en el uso, en la compra, y el poder, y ser conscientes del poder que tiene el consumidor para orientar la producción y de alguna manera decidir también lo que va a suceder en el futuro. Ahora la tríada podría ser un poco distinta. Algunos científicos plantean hablar de evitar, mejorar y cambiar, como una tríada de palabras consumidoras, o sea, para el consumidor, en las que eventualmente podríamos afectar la demanda. La primera tiene que ver con evitar, es decir, en principio la idea sería evitar lo superfluo, la compra que no se requiere, los empaques, el empaquetamiento, que es uno de los principales productores de plástico, por ejemplo, en el mundo, es los sistemas de empaquetamiento. Poder limitar y poder decir, mire, yo no compro si eso está empacado con plástico, o yo no compro esto porque realmente no se necesita o no es en este momento lo que requiero. Entonces, lo primero es evitar esa compra. En términos de cambiar, implica, por ejemplo, mejorar las eficiencias de lo que tenemos. Un punto importante de esa relación entre el productor y el consumidor, por ejemplo, el que produce energía y el que la consume, es buscar maneras eficientes de utilizarla. Hoy en día pues utilizamos LEDs que son más eficientes, por ejemplo en la casa, luces más eficientes, pero en principio muchos dispositivos, mucha tecnología que tenemos podría también buscarse de la manera más eficiente. Hacer uso eficiente, no solamente que el producto sea eficiente, sino hacer el uso eficiente del recurso. Si tengo un carro, pues no sacarlo necesariamente todo el tiempo para desplazarme, si puedo tener opciones públicas o de transporte masivo que también sean favorables.
En ese sentido, vendría el concepto de cambiar por algo más eficiente. Y el tercero, que es mejorar, es decir, mejorar en el sentido de buscar pasar de la compra que es obsoleta en corto tiempo y que desechamos, ahí viene la palabra, desechamos básicamente de una manera muy rápida, a pasar a tener los recursos que necesitamos y que van a durar por mucho tiempo, es decir, tener una especie de longevidad programada en las compras, algo que va a durar con nosotros mucho tiempo y que es importante. Yo creo que esos elementos, tenerlos en la cabeza cuando uno va a hacer las compras, cuando uno está en el proceso de decidir, y miren que por eso es tan importante tal vez el aspecto del consumo, es porque ahí es donde nosotros tenemos el poder de la decisión, puede cambiar la situación. En principio, esto es muy interesante, cambiar el mundo no requiere mover muchas cosas, simplemente hacerle un clic a la cabeza. El mundo está en nuestras mentes, la imaginación, que siempre nos han dicho, es realmente el motor de lo que nos mueve en este planeta. Cambiar el mundo, como les digo, no es complicado cuando uno toma una decisión. Por ejemplo, cuando yo tomé la decisión de ser vegetariano, hace unos cuantos años, fue básicamente un clic en mi mente. Es decir, dejar de comer carne se convirtió en algo que ya no existía en mi mente. Todo el mundo relacionado con la producción de carnes desapareció de repente de mi vida. Y comencé a ser consciente de que existían opciones en el mercado, de que existía todo un movimiento social que estaba involucrado con el vegetarianismo y la protección, digamos, en este sentido. Mis hijos decidieron ser vegetarianos también y han vivido toda su vida en esa conciencia del por qué hacerlo, además. No solamente ser vegetariano, sino el por qué hacerlo. Y eso cambia todo el mundo de ahí en adelante. Por ejemplo, ya no es una preocupación para mí que no haya carne, porque simplemente dejé de tener eso en mi mundo de un día para otro. Esos cambios parecen pequeños, pero son supremamente radicales y pueden cambiar todos los esquemas de producción. Pensemos que desde hace ya varios siglos hemos estado nosotros embarcados en procesos parecidos. El azúcar, los cigarrillos, el tabaco, son productos que requieren mucho terreno para ser sembrados y utilizados. Entonces nosotros nos damos cuenta que podríamos estar sembrando realmente cultivos útiles, digamos, para la producción de comida, por ejemplo, y poder abastecer a la humanidad, mientras que tenemos grandes áreas sembradas con productos que, siendo buenos, son superfluos también. Y el uso del carro, como una tecnología permanente también en nuestras vidas, se puede reducir y puede tener un impacto enorme en nuestro modo de vida. Entonces yo creo que esos elementos muestran que sí podemos actuar con decisión como individuos. Que no queramos hacerlo es otra cosa, esa es la decisión que tenemos nosotros. Pero que existe la posibilidad y que realmente uno puede notar los cambios es algo interesante. Entender que somos agentes de cambio, que los seres humanos realmente no somos homogéneos, ni tenemos que vivir una vida homogénea, toda definida de principio a fin, sino que tenemos la oportunidad de cambiar. Y eso tal vez lo que nos hace más humanos todavía, es que podemos enfrentarnos a esos cambios. No todo será individual, y en este momento hay una discusión enorme entre varios bandos que dicen que el individuo no puede tomar posición en esta sociedad y que por lo tanto pues nosotros no somos responsables de lo que está sucediendo, somos las víctimas. Esa es una forma facilista de entenderlo. Como les digo, la otra es entender que es un sistema complejo, la humanidad, que no es simplemente porque no queramos actuar, sino que a veces hay efectos de ese sistema que son muy inerciales y que no son fáciles de discernir o de entender hacia dónde se van a mover eventualmente, pero que se puede actuar sobre ellos a través de gobiernos responsables, una sociedad civil responsable que también actúa para enfrentar la crisis y que adopta la importancia de evitar, por ejemplo, los desperdicios, el desecho en la sociedad, para que tengamos un planeta mejor, tanto en nuestros mundos locales, en las ciudades en las cuales habitamos, como en el planeta entero. Este es el mensaje entonces que queremos dejar para ustedes en esta clase sobre la importancia de plantearnos esta crisis con seriedad y que eventualmente veamos qué sucede. Tenemos unos cuantos años más para ver lo que se ha planteado como el evento, el horizonte de este siglo, de lo que pueda suceder, pero en principio hay que tomar las decisiones en este momento. El planeta, desde luego, que va a reaccionar con o sin nosotros, así que básicamente está de nuestro lado tomar esas decisiones. Gracias.